En esta nueva clase de movimiento curvilíneo vamos a trabajar un problema que nos permitirá verificar la diferencia entre el radio de curvatura y el radio de una circunferencia. Aprovecharemos y resolveremos el ejercicio 143 y el 144 del capítulo 12 del Giveler, pues ambos problemas comparten el mismo escenario. Para el 143 se nos enuncia que la motocicleta viaja a lo largo de la pista elíptica a una rapidez constante. Determine la magnitud máxima de la aceleración si A es mayor que B. Veamos que el motociclista se desplaza en una elipse con radio mayor A y radio menor B. Si seleccionamos una posición arbitraria, el móvil se desplaza con rapidez constante. Por lo tanto, una de las componentes de la aceleración, en este caso la tangencial, será igual a 0. Toda la aceleración de la partícula es en la dirección normal al desplazamiento en la elipse. De esta forma ya podemos sacar una primera conclusión. La magnitud de la aceleración total será máxima cuando la magnitud de la aceleración normal sea máxima. Y veamos que la aceleración normal depende de dos variables, de la rapidez tangencial y del radio de curvatura. Entonces, de la relación nosotros sabemos que la aceleración normal es proporcional a la inversa del radio de curvatura, lo que significa que cuando el radio de curvatura incrementa, implica que la aceleración normal disminuye y viceversa. Si el radio disminuye, la aceleración normal aumenta. Por lo tanto, podemos sacar otra conclusión. Cuando ρ es mínimo, la aceleración normal es máxima. Por lo tanto, este problema se resume en encontrar el radio de curvatura mínimo de la trayectoria elíptica. Para encontrar el mínimo ρ, debemos considerar que para cualquier trayectoria, el radio de curvatura tenía la fórmula de 1 más la primera derivada de la trayectoria elevado al cuadrado y elevado a la 3 medios dividido entre el valor absoluto de la segunda derivada de la trayectoria. Un error común es pensar que este radio de curvatura puede ser equivalente a la cantidad A o B, las cuales son los radios de la elipse. Por lo tanto, en esta etapa es necesario que hagamos un análisis sobre el concepto del radio de curvatura para entender por qué el valor máximo se encuentra en uno u otro punto de la trayectoria elíptica. Entonces veamos la comparación entre el radio de una circunferencia contra un radio de curvatura. Primero recordemos los detalles de las secciones circulares. Si una partícula viaja en una trayectoria circular o semicircular, su posición describe un radio de circunferencia r. Asimismo, sabemos que el radio de curvatura de estas secciones circulares o semicirculares es ρ, y en estos casos se cumple que el radio de la circunferencia es equivalente al radio de curvatura. Por ello, en los ejemplos 1 y 2 hemos utilizado como radio de curvatura el radio de la circunferencia. Sin embargo, en este caso estamos ante una sección curva no circular. Por lo tanto, si consideramos una partícula de la trayectoria con respecto a la elipse, tendrá un radio determinado. Sin embargo, si trazamos un círculo de curvatura, el cual es un círculo tangente a ese punto, si trazamos un radio desde la posición de la partícula hasta el centro del círculo de curvatura, obtendremos el radio de curvatura. De este modo se cumple que el radio es diferente al radio de curvatura. En esta trayectoria, en cada uno de los puntos habrá un radio de curvatura determinada, sabiendo que a la misma altura y a la misma longitud x sería el mismo radio de curvatura. Vean que el radio de curvatura de la sección circular es coincidente con el radio de la circunferencia porque el círculo tangente a la partícula coincide exactamente con el círculo de la trayectoria. Ahora bien, para nuestro caso en particular, que es elíptico,
Vamos a analizar dos escenarios límite. Del problema sabemos que el eje mayor es A y el eje menor es B. Vamos a analizar primero el escenario donde tenemos la partícula del motociclista que se encuentra en la coordenada x igual 0 y y igual b. Cuando trazamos la circunferencia de curvatura con respecto a ese punto, notamos que se describe un radio que denominaré ρb. Mientras que si analizamos al motociclista en la posición x igual a y y igual 0, la circunferencia de curvatura tiene esta geometría y describe un radio de curvatura ρa. A simple vista se puede determinar que el radio de curvatura para el escenario B es mayor que el radio de curvatura para el escenario A. Por lo tanto, se concluye que ρ es mínimo cuando x es igual a y y es igual a 0. En este punto de la trayectoria, el motociclista experimentará la aceleración máxima, pues el radio de curvatura es mínimo. Caso contrario, acá en la posición B, donde tendríamos la aceleración mínima, porque aquí tenemos el radio de curvatura máximo. Ya podemos regresar a esta etapa, ya sabemos que tendremos que analizar el caso concreto cuando x sea igual a y igual a 0. Pero primero tendremos que desarrollar la fórmula del radio de curvatura. Necesitamos la primera y segunda derivada. Veamos que la trayectoria es una función implícita. Por lo tanto, para la primera derivada tenemos que derivar implícitamente. La derivada de x a la 2 es 2x entre a cuadrado, lo mismo para y, 2y entre b cuadrado, con el cuidado de que aquí surge una y', porque y es variable implícita de la función, igual a la derivada de 1 vale 0. Vean que acá ambos monomios tienen 2, lo podemos cancelar y despejando y' obtenemos menos x entre a cuadrado y el b cuadrado que dividía pasa a multiplicar y el y que multiplicaba pasa a dividir. Eso nos da como resultado una primera derivada equivalente a menos b cuadrado por x entre a cuadrado por y. Ahora voy a considerar la expresión desde donde cancelé el 2. Vean que acá sería equivalente a x entre a cuadrado más y entre b cuadrado y'. Vean que podemos enviar el b a multiplicar y obtenemos simplemente y por y'. Si despejamos y por y' sería equivalente a menos b cuadrado entre a cuadrado. Tenemos que volver a derivar implícitamente. Vean que acá tenemos que utilizar regla del producto, entonces sería la derivada del primero que es y, sería y' por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado, que sería y segunda. Es equivalente a menos b a la 2 entre a cuadrado, que es una constante, y la derivada de x es simplemente 1. Vean que este y' con multiplicidad 2 es un y' elevado al cuadrado más toda la expresión tal cual. De modo que si despejamos y por y segunda, es equivalente a menos b cuadrado entre a cuadrado menos la primera derivada a la 2. Entonces vean que podemos sustituir esa primera derivada con lo que obtuvimos al principio, lo cual era menos b al cuadrado x entre a cuadrado y. Desarrollando sería b a la 4, x a la 2, a la 4, y a la 2. A la expresión de la derecha vamos a sacar como factor común un menos b cuadrado entre a cuadrado. Y vean que nos quedaría 1 más, acá sería b a la 2, x a la 2, entre a la 2, y a la 2. Ahora vean la separación que vamos a considerar. Vamos a expresar este monomio como b a la 2 dividido entre y a la 2 multiplicado por x a la 2 entre a la 2. Vean que de la ecuación de la elipse nosotros podemos despejar x a la 2 entre a la 2, lo cual es equivalente a 1 menos y a la 2 entre b a la 2. Por lo tanto, sustituyendo en la expresión,
obtenemos 1 más b cuadrado entre y cuadrado multiplicado por 1 menos y cuadrado entre b cuadrado. Aquí tenemos que hacer la distribución, este término por 1 y este término por este otro monomio. De modo que nos queda b cuadrado entre y cuadrado. Y vean que acá sería b cuadrado que se cancela con b cuadrado y y cuadrado con y cuadrado. Por lo tanto, nos queda simplemente menos 1, lo cual se va a cancelar con el 1 de la izquierda. Entonces obtenemos menos b a la 2 entre a la 2 multiplicado por b a la 2 entre y a la 2. Seguimos el producto. Obtendríamos menos b a la 4 entre a la 2, y a la 2. Y finalmente ya podemos enviar esta y a dividir y obtenemos que la segunda derivada es equivalente a menos b a la 4 entre a la 2, y a la 3. Ya tenemos los elementos del radio de curvatura. Simplemente sería 1 más la primera derivada elevado al cuadrado. Con esta expresión, primero calcularemos el ρ mínimo, lo cual me generará una aceleración máxima. Y eso sucedía cuando x era igual a y y es igual a 0. La estrategia que utilizaré es que primero sustituiré x igual a y al final el y igual 0. Entonces vamos trabajando el radio mínimo. Sería 1 más menos b a la 2, x valdría a dividido entre a cuadrado y, todo elevado a la 2. El denominador se mantiene igual. Vean que podemos cancelar una a con este a cuadrado. Por lo tanto, si elevamos al cuadrado el b a la 2, obtendríamos b a la 4. Vean que el negativo desaparece. Y en el denominador aquí me quedaba solo una a. Por lo tanto sería a cuadrado y cuadrado a la 3 medios entre el denominador. Aquí para esta suma fraccionaria hay una manera muy sencilla de hacerlo. Multiplicamos en x primero. Entonces obtendríamos a la 2, y a la 2 más. Vean que el denominador de 1 es 1 y multiplicada por b a la 4 nos quedaría b a la 4. Dividido entre el denominador común a la 2, y a la 2. Todo ello a la 3 medios. Ahora, por propiedades de potencias, podemos expresar todo el numerador elevado a la 3 medios. Asimismo, el denominador. Entonces, vean, aquí podemos hacer extremos por extremos y medios por medios. Noten que ese valor absoluto podemos desaparecerlo siempre y cuando eliminemos el menos. Entonces, simplificamos. En el numerador, este valor multiplicado por a la 2, y a la 3. Y en el denominador, vean que tenemos que poner el a la 2, y a la 2 que está elevado a la 3 medios. Entonces vean que sería 3 medios multiplicado por 2 es 3. Por lo tanto, en el denominador obtenemos a elevado a la 3, y a la 3, multiplicado por el b a la 4, que ya le podemos eliminar el menos quitando el valor absoluto. Aquí se me cancela el y a la 3 con el y a la 3 y el a cuadrado con una a del a al cubo. De momento, el radio mínimo tiene la expresión de a al cuadrado, y al cuadrado más b a la 4 a la 3 medios entre a multiplicado por b a la 4. Ya en esta etapa de cálculo, sí podemos utilizar el valor de y igual 0. Ya no hay indeterminación. De este modo, el valor mínimo se puede simplificar a b a la 4 elevado a la 3 medios dividido entre a b a la 4. Vean que en el numerador sería b elevado a la 4 por 3 medios. Eso nos da como resultado b a la 6 entre a b a la 4. Cancelamos 4 con el 6. Nos queda un b cuadrado arriba y un a en el denominador. Hemos obtenido el radio mínimo de curvatura para la trayectoria elíptica en la cual se genera la máxima aceleración. De este modo,
la aceleración normal máxima es equivalente a la rapidez al cuadrado entre el radio de curvatura, el cual será máximo en xa y0, lo que nos dio como resultado un radio de b al cuadrado dividido entre a. Vean que el v a la 2 tiene un 1 como denominador y acá tenemos b a la 2 entre a. Entonces volvemos a hacer extremos por extremos, medios por medios. La aceleración normal máxima es equivalente a v al cuadrado multiplicado por a entre b cuadrado. Eso implica que la magnitud de aceleración total máxima es equivalente a v a la 2a entre b cuadrado. De esta manera está finalizado el ejercicio 143. Ahora veremos que para el 144 todo el desarrollo es lo mismo, nada más que con una consideración distinta en la posición de la partícula. Ya hemos dicho que la aceleración normal será mínima cuando ρ sea un máximo. De este modo ya dijimos que la posición de interés para el ρ máximo será x igual 0, y igual b. Por lo tanto, para ρ máximo vamos a hacer la sustitución directa con x0 y y igual b. Entonces como resultado obtenemos 1 más. Noten que acá tenemos x, el cual será un valor de 0. Por lo tanto, todo este término se hace 0. De modo que a la derecha simplemente me queda 1. Y en el denominador quitamos el negativo por el valor absoluto. Tenemos a cuadrado y y ahora valdría b, por lo tanto b al cubo. Cancelamos el cubo con la potencia 4 y obtenemos 1 entre b entre a cuadrado. Tenemos que volver a hacer extremos por extremos. Vean que el 1 está siendo dividido por un 1. b a la 2, hacemos extremos por extremos, medios por medios. Y obtenemos que el radio máximo de curvatura para la trayectoria es de a cuadrado entre b. Por lo tanto, la aceleración mínima de la partícula será la rapidez al cuadrado entre el ρ máximo, lo que es equivalente a rapidez a la 2 entre a cuadrado entre b. Volvemos a hacer extremos por extremos y medios por medios. Finalmente obtenemos que la magnitud de aceleración mínima es equivalente a la rapidez al cuadrado por b entre a la 2. Y con este desarrollo el ejercicio está finalizado. No olviden escribir sus dudas y comentarios, suscribirse al canal y seguir apoyando las clases de dinámica totalmente gratuitas. Nos vemos en un siguiente ejemplo de movimiento curvilíneo de partículas.